Buen día, profesor Isea, estudiantes de la Universidad Yacambú. Este es el grupo conformado por Gregoria Castillo, Ivonne Hernández, mi persona Gabriela Rodríguez. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre el aborto y el marco legal del mismo en nuestro país. El aborto, como todos sabemos, es la interrupción temprana del embarazo con la finalidad de quitarle la vida al feto antes de nacer. En nuestro país este delito es un delito contra las personas, está tipificado en el Código Penal en el artículo 430 y los artículos subsiguientes, y nos indica las clases de aborto cuando es el aborto provocado por la mujer, ya sea con ayuda de un tercero o por su propia cuenta, cuando es el aborto conducido por una tercera persona, con o sin el consentimiento, y nos indica las diferentes penalidades que se dan en cada caso. El tema del aborto es y siempre ha sido un tema muy polémico, ya que choca contra las buenas costumbres de la sociedad, la iglesia y algunos grupos políticos que se encuentran en contra de esta medida. La llaman incluso un homicidio. Y aunque revisando, investigando en el Código Civil, tenemos el artículo 17 que nos dice que el feto, para que sea considerado como persona, tiene que haber nacido vivo. Y de este artículo muchas personas se llevan para enfrentar o para llevar juicios con las personas que hayan cometido abortos, y se llevan de este artículo para defender su posición, defender su caso y justificar el hecho de que hayan cometido este delito. ¿Qué pasa? Que el Código Penal no está tan actualizado como debería, y otras leyes se han ido actualizando, han ido sumándose otras leyes que protegen a la mujer y los derechos, y una mujer libre de violencia, la violencia contra género, y estas leyes dicen, igual que la Constitución, establecen los derechos de la mujer, la libertad a decidir y la libertad de obrar, y por eso se dice que estas leyes colindan un poco con la Constitución. El año pasado, en una asamblea extraordinaria de la Organización de las Naciones Unidas, esta le señaló a Venezuela que tendría que cambiar su ley de aborto, ya que la principal causa de muertes adolescentes en nuestra región se da por aborto, sencillamente porque no es legal, y muchas jóvenes, muchas adolescentes se ven en esta situación, embarazos no deseados, ya sea por violación o incesto, y por el mismo deseo de no traer al mundo el producto de esta relación, se practican abortos en sus casas o con la ayuda de una persona no profesional, y esto trae como consecuencia la muerte de esta persona, ya que el único tipo de aborto que se considera legal en nuestro país es el aborto terapéutico, que se hace en manos de profesionales siempre y cuando esté amenazada la vida de la parturienta, ya sea por eclampsia o que el feto venga con malformaciones, o, como dije anteriormente, se le da prioridad a la vida de la mujer en cuanto a la del feto. Muchas causas de aborto, aparte de, como dije, las relaciones sexuales, relaciones incestuosas, y en nuestro país ninguno de estos tipos de abortos serían legales, pero en países como Estados Unidos son 100% legales en todo el territorio de ese país, ya sea por la causa que sea. Son libres de efectuarse abortos por la razón que sea, socioeconómica, social, por miedo al rechazo de la sociedad. Y muchas personas dicen aquí, la doctrina dice que eso causaría en Venezuela el efecto, el boom del aborto, porque al legalizarlo se dice que se practicaría muchísimo, pero entra en discusión la parte que estamos viviendo hoy en día con la escasez de los métodos anticonceptivos, tanto como los anticonceptivos de emergencia. También cómo puedes penalizar algo que no provee al joven, al adolescente. Entonces, ¿qué pasa? Es la fórmula de evitar para no abortar.
La fórmula de evitar es la educación que viene de la casa, la adquisición de los métodos anticonceptivos que sean de fácil acceso para todos, y así como las campañas de concientización masiva para evitar este delito que cada día está arrasando con más vidas adolescentes en nuestra región y en nuestro país. Buenas noches, mi nombre es Gregoria Castillo. Con respecto a la exposición sobre el aborto en Venezuela, voy a hacer mención a la comparación y el tratamiento legal del aborto en Venezuela con otros países. Debo hacer como una introducción al tema refiriéndome a que el aborto está totalmente prohibido en 7 de los 34 países de nuestro territorio y de la región, y en otros 8 países está permitido solamente para salvar la vida de las mujeres embarazadas. Y uno de los 4 países donde se permite el aborto en el caso de violación es Brasil y Panamá, y en algunos estados de México. También está permitido por malformación del feto en los países de Panamá y en algunos estados de México. Solamente en 7 países del territorio el aborto es legalmente permitido bajo ciertos términos legales, ya sea con una restricción o por unas razones socioeconómicas. En conjunto, estos países representan menos del 5% de las mujeres entre edades de 15 a 44 años. Y el otro 95% restante de las mujeres en edad productiva de la región viven en países en donde el aborto es altamente restrictivo. Uno de los países latinoamericanos más cercanos que tenemos que contempla el aborto es Uruguay, donde se aprobó definitivamente bajo el Parlamento una ley donde despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación y en una sola decisión de la mujer, siempre que esto se realice bajo estricta supervisión del Estado y de la salud. El aborto que se realiza fuera de los procedimientos legales son ilegales, y estas medidas incluyen ciertas condiciones de las mujeres embarazadas bajo tratamiento psicológico, ginecológico, y aparte de eso con trabajadores sociales quienes asesoran a estas mujeres y les brindan las posibilidades de tener a su hijo, y tratan el aborto bajo unas reflexiones durante un lapso de tiempo de 5 días. Si la mujer persiste o continúa con la decisión de poder abortar o de interrumpir su embarazo, el Estado está en la obligación, o el gobierno está en la obligación de brindarle todo el apoyo necesario bajo lo que es salud, puede ser en cualquier clínica u hospitales privados. Una vez que las mujeres puedan abortar dentro de centros públicos y privados, estarán obligadas a realizarse las intervenciones o garantizar que ésta sea por terceros o en caso de objeción de conciencia. El aborto que no se realice fuera de los el aborto que se realice fuera de los procedimientos legales sigue siendo ilegalmente y es penalizado. Chile y Surinam son los países más restrictivos, son los únicos países suramericanos que castigan la interrupción del embarazo en todos los casos. En Centroamérica y el Caribe tenemos lo que es El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, y estos son los 7 países que contemplan el aborto legalmente. Brasil está tipificado como régimen en el Código Penal que el aborto solo se permite en supuestos casos, bajo violación, riesgos por la madre o en el caso de que existan malformaciones genéticas o fetos que vengan sin cerebro. Paraguay, Venezuela y Ecuador, en estos países está totalmente prohibido el aborto. Nada más en la condición que son permitidos es que, vuelvo y lo repito, como lo dije anteriormente, esté en peligro la vida de la mujer o la salud de esta persona.
debo mencionar o hacer mención que la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, le pide a Venezuela que modifique la ley del aborto, ya que Venezuela es uno de los principales países latinoamericanos donde existe más riesgos de muerte en las edades de niñas y adolescentes que se practican abortos ilegalmente. Este comité está profundamente preocupado por Venezuela, ya que es uno de los índices más altos de la región con mujeres embarazadas adolescentes. Esto es todo, muy buenas noches y gracias.